Bueno, bendiciones a todos los que nos están viendo. Estamos aquí reunidas con nuestra hermana Sarita. Hola a todos, hola pastora. Bendiciones. Estamos aquí dando la parte 2 de Salmo 1. Estamos estudiando a profundidad lo que es el Salmo 1 y esperamos que estés con nosotros en este recorrido y que seas bendecido y que tu vida sea también de mucho beneficio con este estudio, así como ha sido la mía, Sara, y de todo el ministerio que también hemos impartido este Salmo 1. Y estamos hablando aquí acerca del versículo 2. En el episodio 1 estuvimos hablando todo lo que fue versículo 1 y ahorita vamos a entrar en el versículo 2 que habla acerca de meditar en la ley de Jehová. Así es. Amén. Solamente como para recordar, en la primera parte mirábamos todo lo que no tenemos que hacer. Sí. Todos los don'ts. Así que ahora vamos a ver todo lo que sí tenemos que hacer para ser bienaventurados. Para ser bienaventurados. Y algo que me recuerda mucho es que hemos estado hablando acerca de que el hombre justo no anduvo, no estuvo y no se ha sentado. Son tres cosas que un hombre justo, un bienaventurado, para llegar a ser bienaventurado, no hace. Y esto me recuerda mucho como padres, cómo hemos también en este tiempo, bueno, no es solo en este tiempo, yo recuerdo que en mis tiempos mi papá siempre me prohibían estar con gente mayor que mí, ¿verdad? Y ahora yo me encuentro en la misma circunstancia, evitando que mi hijo, que ya tiene 13 años, está por cumplir 14, pero él desde chiquito siempre se ha sentido un adulto, un niño muy maduro, pero siempre por su mentalidad de madurez, siempre ha querido llevarse más con gente mayor que él, que menor que él. Y es una de las cosas que cuidamos de qué se rodea, no porque la otra persona puede ser mala o no, simple y sencillamente que un niño con una edad mucho más avanzada va a pensar en otras cosas, como dice la palabra. Cuando era un niño, pensaba como un niño, pero ahora que soy adulto, ve las cosas totalmente diferentes. Entonces, al igual mismo que nosotros podemos cuidar de esta manera las compañías para nuestros hijos, porque sabemos que un pensamiento que se filtre en la mente de una persona puede llegar a ser una semilla que va a crecer y que va a dar fruto. Así es. Entonces estamos viendo versículo 2 que dice, mi hermana Sarita. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Entonces hablamos acerca de que no es solo vaciar la mente, ¿verdad? No es solamente sacar todos los pensamientos, sino que es poder nutrir nuestra mente. Y el hombre justo dice de que se deleita en la palabra del Señor, se deleita. Un hombre justo ya no se deleita en las cosas del mundo, sino que se deleita en la leche espiritual, en la palabra del Señor. Una de las cosas que nosotros enseñamos en nuestro ministerio es que siempre que alguien viene nuevo y quiere comenzar a servir, tratamos de poner a las personas correctas en el lugar correcto. Porque si tenemos una persona sirviendo en el lugar correcto, va a estar feliz, va a sentirse lleno, va a sentirse pleno, porque es el área del que Dios lo ha tocado, es parte del ministerio y del don que Dios le ha dado para servir en esa área. Entonces, cuando hablamos de deleite, hablamos de lo que nos hace feliz. Entonces, cuando alguien hace algo que lo hace feliz, no tenemos que pedirle, no tenemos que rogarle, podés hacerlo porque se deleita en esto. Entonces, ¿qué te deleita? ¿Qué te emociona? Lo que te hace feliz es lo que va a ser importante para ti. Algo que me gusta mucho es esa palabra, deleita. O sea, muchas veces nosotros leemos esto y decimos, se deleita en la ley de Jehová, se deleita en la palabra de Dios, ¿verdad? No es como, ay, voy a leer la palabra, voy a leer la Biblia porque tengo que, ¿verdad? Que muchas veces, yo creo que muchas veces lo hacemos obligados o porque es un deber, como cristianos. Y en realidad debería de ser un deleite para nosotros, debería de ser algo que disfrutamos hacerlo, que anhelamos hacerlo, ¿verdad?
esto de deleite para mí cambia la perspectiva de cómo leer la palabra. Y una de las cosas que más me impactó cuando leí este versículo es cuándo escribió esto David. O sea, ¿cuál era la palabra que David tenía? Solo tenía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Eso era la palabra de Dios que David tenía en ese tiempo. Dice que todo era meditar en esto y deleitarse en esto. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir, ay, qué lindo, vamos a leer Levítico, me voy a deleitar en esto, ¿verdad? Y ahora y David podía decir esto, y nosotros tenemos, ¿cuántos libros? 66 libros tenemos ahora, para poder realmente como entrar en esto y deleitarnos en esto. Y que ahora sí nos podemos deleitar. Exacto, porque ahora sí tenemos palabras de gracia, de misericordia. Exactamente. Antes era como, si no haces eso, hasta aquí nomás llegaste. Cabal. Y también otra cosa que me llama la atención de este versículo es que dice meditar en esta palabra. Sabemos que el enemigo, sabemos que el diablo es un copycat. Todo quiere copiarlo. O sea, nada que el enemigo hace, él lo ha creado. Nada que el enemigo hace, se lo ha inventado. Todo lo ha copiado de lo que Dios ha creado. Y en de los principios bíblicos. Exacto. Y en este tiempo, cuando nosotros como cristianos pensamos en meditar, decimos, uy, no, eso es malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo lo ha tergiversado y lo ha comenzado a usar para eso que usted decía, para estas nuevas religiones o estas nuevas creencias de que hay que meditar y vaciar nuestra mente. Y la palabra meditar es una palabra bíblica, es un concepto bíblico, solo que el enemigo lo ha usado en la forma incorrecta y es lo que estamos viendo en el mundo. Como decía usted, pastora, meditar no es lo que el enemigo ha enseñado ahora, es vaciar nuestra mente, dejarla en blanco y no tener nada en ella. Meditar es, sí, vaciar nuestra mente, pero llenarla con la palabra de Dios, enfocarnos en eso y dejar que la palabra de Dios haga ese cambio y esa transformación en nuestra vida. No le tengamos miedo a esa palabra de meditar, que muchas veces como cristianos le tenemos miedo a la meditación, porque realmente meditar en la palabra de Dios es lo que nos hace bienaventurados. Y me gusta mucho lo que dice, porque no es una obligación, ni es parte de una rutina de decir, esta es mi hora de hacer la devoción. Y muchas veces podemos hacer una devoción y que nada nos penetre. Y dice aquí, se deleita. Se deleita meditando en la ley de Jehová. Cuando hablamos de meditar, no es silencioso, es contemplarla, es reflexionarla, es grabarla, es escribirla, es saber lo que Dios ha dicho, es declarar sus promesas para nuestras vidas. Cuando estamos hablando de meditar, es algo que cuando comemos algo que nos gusta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Wow! Y nos saboreamos. Cuando Dios dice, se deleita en la palabra de Dios, nos estamos saboreando su palabra. A mí me ha pasado algo. Hasta puedo sentir la presencia de Dios aquí. A mí me ha pasado algo y yo le he pedido al Señor en casi todo lo que fue el año pasado, le decía, Señor, yo quiero tener experiencias únicas contigo. No porque el mundo lo ha dicho, no porque así se me ha enseñado, no, yo quiero experimentarte el día a día, yo quiero tener vivencias contigo. Y me ha pasado algo extraordinario. Yo estoy leyendo la palabra, y literal, yo estoy leyendo la palabra y yo estoy llorando. O sea, yo leo cosas que he leído por mucho tiempo, pero es como que si Dios me está haciendo saborear cada parte de Él. Y termino llorando, termino adorando, termino riendo, y de ahí muchas prédicas salen. Porque cuando nos estamos deleitando con Dios, estamos dejando que esos pensamientos de Dios, estos son los pensamientos de Dios, estos son los que Dios nos está hablando, es la profecía más segura. Cuando estamos dejando que eso nos llene, estamos teniendo que esos pensamientos sean más dominantes, que se van a volver nuestras convicciones. Y luego se van a volver nuestras decisiones. Entonces es tan importante saber meditar y saber lo que Dios dice.
Y me gusta mucho esto porque cuando podemos meditar, podemos escuchar como esa voz de Dios. Y cuando alguien más va a venir a decirnos algo, nosotros vamos a saber abortar. Esto no viene de Dios. Recuerdo una anécdota que alguien me dijo, yo sé, cuando mi padre me llama, no me tiene que, puede ser de un número extraño, pero él solo me dice, hola, yo ya sé que es mi papá, yo ya sé que es su voz, yo ya sé cómo él, cómo ríe, cómo suspira, cómo... Cuando Dios nos habla, nosotros vamos a saber que proviene de Él. Y el otro día alguien me dijo, tu papá me dijo esto, esto y esto. Inmediatamente el Espíritu Santo me habló y me dijo, eso es mentiras. Me dijo, sí, él me dijo esto, esto y esto. Y le dije, no, porque mi papá no usa ese vocabulario. Cuando sabemos la palabra de Dios, cuando hemos meditado la palabra de Dios, sabemos el vocabulario de Dios. Claro. Sabemos la voz de Dios. Sabemos la voz de Dios, sabemos el entono de Dios, sabemos como todo lo que Dios quiere darnos. Sí. Esta es la importancia de meditar, que sus pensamientos en nosotros se vuelvan una convicción. Y eso es lindo lo que usted decía. Yo estaba estudiando esa palabra meditar y viene de la palabra hebrea que dice que en hebreo es haga y significa exactamente eso, significa pensar, hablar y repetir. Eso es el concepto literal de meditar, hablar, pensar y repetir. Y qué lindo el ejemplo que dio, porque así es exactamente como deberíamos de sentirnos, como cuando estamos comiendo algo, de masticar aquello, de sacarle el sabor, de sentir ese sabor. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Nos hablamos a nosotros mismos y decimos, qué rico está esto, qué delicioso, qué na. Y eso es exactamente lo que es meditar en la palabra. Es como, qué lindo esto que dice, uy, de verdad que está tocando mi vida, ay, qué bonito, ¿verdad? Eso es meditar. Así que repito una vez más, no le tengamos miedo a esa palabra, porque el enemigo ha tratado de hacernos dejar de usar esa palabra de meditar, porque sabe el peso que lleva. Meditar en lo correcto, meditar en la palabra de Dios. Y en lo que nos nutre. Y en lo que los nutre, exactamente. Y me gusta esto porque dice aquí algo. Dice que el justo medita de día y de noche. O sea, no es que un día sí, un día no. Hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. Ahorita sí puedo, mañana no puedo. No, es un ejercicio diario. Usted no deja de comer, todos los días come, todos los días se alimenta de algo. Al mismo tiempo, Dios quiere que nosotros nos estemos alimentando de Él. Alimentar la mente con lo que nos edifica y no con lo que nos entretiene. Ajá. Uy. Porque sí estamos tan acostumbrados a alimentarnos de lo que nos entretiene. Estamos aburridos, vamos a scroll, vamos a pasarnos y podemos pasar 1 hora, 2 horas y no nos dimos cuenta cuando se perdió el tiempo y estamos meditando en otras cosas. Y no tenemos la disciplina de realmente meditar en lo que la palabra del Señor nos dice, en meditar en su ley. Entonces, el mundo se distrae con lo superficial, con lo que nos puede dar una comidita de 10 segundos. Como fast food. Una comida rápida. Una comida rápida. Y nos entretiene y estamos ahí. Pero cuando estamos hablando de meditar, que decía la hermana Sarita, algo tan importante, meditar es eso, es hablarlo, es escribirlo, es repetirlo, es pensar en eso. Pensarlo. Yo digo, cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, ese día algo se nos va a quedar. Ese día un versículo, nosotros le decimos esto, palabra rema. ¿Cuál es la palabra rema? Es la palabra que se hizo vida en ti. Es la palabra que produjo algo. Claro. ¿Verdad? Es lo que te resaltó de tu mañana. Es lo que dijo, wow, esto es lo que yo quiero. Subráyelo, medítelo, aprendas ese versículo. Es afirmarnos cada mañana, es de día y de noche, afirmar sus promesas, afirmar sus pensamientos, afirmar lo que Él quiere para nosotros, es reflexionar de lo que Él nos está hablando, de lo que Él nos está demandando. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque Dios
nos dio una palabra. Exacto. Y que nos dijo, voy a meditar sobre qué es lo que Dios me estaba dando en este sueño. Me dio el Salmo 1, vamos a indagar el Salmo 1. Reflexionarlo, es meditarlo, es saber lo que Dios nos quiere decir, es saber lo que tenemos que dejar, es saber lo que tenemos que soltar, pero también es saber de lo que tenemos que agarrar, de lo que tenemos que nutrirnos, de lo que nos tenemos que alimentar, de lo que tenemos que abrazar para nuestras vidas. Así es. Josué 1:8 dice, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en ella meditarás de día y de noche. Pero dice aquí que me gusta esto, para que guardes y hagas conforme a todo lo que hay en él. O sea, Dios quiere que meditemos y que la guardemos, que no se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Y que actuemos. Y que actuamos en ella. Amén. Y muchas veces carecemos de palabra porque no estamos meditando en la palabra del Señor. Sí, un versículo que desde niña lo tengo, ¿verdad? Este versículo, todo este capítulo yo me lo sabía, como decimos, de pe a pa, ¿verdad? Lo recitaba antes de salir de mi casa. Así que gracias, mamá, por este incentivo que nos diste, porque ahora comprendemos lo que realmente Dios nos estaba diciendo. ¿Quieres ser un justo? ¿Quieres ser bienaventurada? No estés, no andes, no camines, ¿verdad? No te sentes. Hay tantos no haceres, que lo que no tenemos que hacer. Y ahorita que mencioné eso, también algo que yo pensaba cuando estaba leyendo esto es como, empieza como no, como no hagan esto, no hagan lo otro, no. Y se escucha como bien negativo todo, ¿verdad? Pero si nos podemos pensar, muchas veces necesitamos esos nos para poder lograr algo. Si hay un atleta, tiene que negarse un montón de cosas, ¿verdad? No me puedo comer esto. No me puedo acostar tarde. No puedo hacer lo otro. No puedo. ¿Por qué? Porque hay algo que sí quiero lograr. Y por negarme estas cosas, va a ser mucho más fácil o mucho más probable lograr esto otro, ¿verdad? Entonces, muchas veces pensamos y sentimos qué negativo esto, pero no. Muchas veces necesitamos un montón de nos para poder tener un sí, o el mejor sí. ¿Y sabes lo que es, mi hermana? Que es poder fortalecernos en la mente. Porque, dijiste el ejemplo de un deportista, ¿verdad? Un deportista. Muchas veces se piensa de que el atleta solo se entrena en la parte física. ¿Se imaginan un Lionel Messi? Vamos a poner a Messi, que es el mejor, no se me da. Vamos a poner a Messi. ¿Se imaginan a un Messi con tanta habilidad y que se desconcentre porque todo el público le está haciendo "bú" o "fuera" o lo que sea que ustedes dicen en el estadio, ¿verdad? ¿Se imaginan un jugador que entrena todos los días, pero se deja llevar por lo que escucha? Por muy bueno que sea, va a poder caer. Claro. Porque por lo que está escuchando. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está mandando y por qué Dios nos está mandando tanto a entrenar nuestra mente para poder fortalecer nuestra mente? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra mente? Primeramente, yo dije algo al inicio, yo dije, todo pensamiento, o sea, toda siembra de nuestro pensamiento, todo lo que se infiltra, ¿verdad?, va a llegar a ser una semilla, porque nosotros somos una tierra fértil. Al ser esta tierra fértil, vamos a poder recibir tanto lo bueno como vamos a poder recibir lo malo. Entonces, lo primero que vamos a definir es comprender nuestro pensamiento, escoger bien el pensamiento y trabajar en el pensamiento. Entonces, Dios nos dice, medita en la ley, porque la mente es un campo. Entre más la riegas, más da fruto. Si tú riegas tu mente con la palabra del Señor, vas a estar fortalecido, vas a caminar de acuerdo a eso, vas a vivir en fe, vas a tener fruto. Entonces, no es solamente protegernos de la mentira, es cultivarla con la verdad de Dios. Amén. Escuchaba un predicador muy famoso, que generalmente estos predicadores muy famosos también les dan mucho
hates, ¿verdad? O sea, le dan mucha crítica, mucho juicio. Y le decían esta pregunta a él, le decían, ¿cómo tú te ayudas? ¿Cómo tú recibes esta crítica? ¿Cómo no dejas que la crítica te afecte mucho? Y dice que él, lo primero que él hace es tratar de no escuchar y decirle a su cerebro como entrenar, porque dice que nuestros pensamientos, nosotros somos dueños de nuestros propios pensamientos. Claro. Entonces dice que él no deja que ese pensamiento que se le infiltró lo vaya a dañar su emoción y lo que siente. Entonces él trata de fortalecerse con la palabra del Señor y dice que lo primero que hizo es como encender la televisión y poner algo que le da paz, ver un deporte que a él le gusta, para decirle como decirle al cerebro, hey, no nos vamos a enfocar en esta palabra negativa, ¿verdad? Y dice que él después, cuando él como que entra en ese momento tranquilo, comienza entonces él a declarar la palabra del Señor, ¿no? La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios, las promesas de Dios son aquí, entonces fortalece su mente. Entonces no es protegerse solamente la verdad de la mentira, es cultivar la verdad de Dios en nosotros. Esto es lo que hace un justo. Amén. Un justo no solamente se protege de lo negativo que puede venir, sino que está cultivando con la verdad de Dios. La verdad. Entonces está deleitándose de día y de noche. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos escribiendo? ¿Qué se pasa cuando estamos meditando? Puede venir una mentira, pero tú vas a ir a leer lo que Dios te dijo en el secreto. Tú vas a ir a leer lo que Dios te dijo en la intimidad, en tu búsqueda, en tu meditación, de recordar, de reflexionar en la palabra de lo que Él ha estado diciendo a tu vida. Amén. Amén. De ahí que dice el versículo. Y entonces, si hacemos esto, si meditamos en su palabra día y noche, dice que entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, entonces, primero, no hacer, ¿qué no hacer? Exacto. ¿Qué hacer para tener un buen resultado? Entonces dice, será como árbol plantado. Cuando hablamos de, en el versículo 1-2, hablamos sobre cómo sembrar, de quitar la maleza, ¿verdad? De poder arar la tierra para poder, en el versículo 3 y 4, tener una cosecha. Me asombra siempre de que Dios siempre nos está comparando como con esa tierra. Y lo dije al inicio, ¿verdad? Cuando Dios formó al hombre, ¿verdad? Lo hizo del lodo. Y nos está siempre comparando como un árbol, como una tierra. Como algo plantado. Como algo plantado. Cuando habló sobre el sembrador, ¿verdad? Habló sobre tierras. Dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Es Dios, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en una tierra, una que se ahogó con el agua, ¿verdad? Y da diferentes segmentos de lo que es una siembra, de como una tierra. Cuando Jesús viene a sanar a este ciego también, Él lo saca de la ciudad. Y me asombra de que Él dice de que hace un lodo, ¿verdad? Un lodo, Él le escupe y le pone su saliva y todo. Y dice que este ciego comienza, lo primero que Jesús le dice, ¿qué ves? Y dice, veo como unos árboles, ¿verdad? Como personas como que si fueran árboles. Porque Dios siempre nos va a relacionar con árbol, Dios siempre nos va a relacionar con tierra. Nosotros somos como un árbol. Un árbol tiene una raíz, tiene un proceso, tiene una madurez. Entonces, cuando estamos hablando, seremos como un árbol, es que vamos a ser como una mente con tierra fértil. Amén. Un árbol no corre, no se mueve, está plantado, no reacciona, no compite. No es que si yo voy más rápido que tú. Un árbol sabe dónde está. El árbol está plantado. No está en cualquier lugar. Está en un buen lugar. Amén. ¿En dónde está? Junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua. ¿Qué son las corrientes de agua? Son las fuentes de nutrición. Es constantes. Está constantemente alimentándose, jalando los nutrientes, llenando sus raíces. Amén.
que son profundas, invisibles, pero que están presentes. Y Dios nos dice que nosotros somos ese árbol, nosotros somos ese árbol que estamos plantados junto a corrientes de agua. Amén, que no dependemos de una motivación externa, no dependemos si nos aplaudieron después del servicio, si nos dijeron muy bien por servir, por tu trabajo. Muy bien, porque hoy recibiste a la gente, gracias por poner las sillas de la iglesia hoy. No, un árbol sabe dónde está. Un árbol llegó a su madurez, un árbol sabe los procesos que ha tenido para estar donde está. Y eso se hace, no con los aplausos, no con los ¿cómo se llama? Las palmaditas en el hombro. No, ¿saben cómo se hace eso? Eso se hace por medio de la palabra del Señor, meditando, donde tú sabes quién tú eres, dónde estás. No dependemos de nadie, no dependemos de motivación alguna. Así es. Y otra cosa que me gusta mucho, como decía usted, siempre nos está comparando con árboles, con plantas, con ramas que están pegados a la vid, ¿verdad? Y algo que me gusta mucho es que un árbol crece. Justo ayer compartíamos y estudiábamos acerca de esto también, de que tenemos que crecer en el Señor. Y algo que me tocó mucho es cuando estudiamos en la escuela, ¿verdad? Acerca en ciencias naturales o lo que sea, dice cuáles son las características de los seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Entonces, el crecimiento es parte de una característica de un ser vivo. Cuando no estamos creciendo espiritualmente, es porque estamos muertos, estamos secos. Si estamos esperando un crecimiento en nuestra vida espiritual, es porque estamos vivos en Cristo. Si no estamos creciendo espiritualmente, la única razón es porque estamos muertos espiritualmente. Wow. Así que si realmente estamos en Cristo, tiene que haber un crecimiento. Tenemos que ser como este árbol plantado, que crece y que llega hasta su punto donde empieza a dar un fruto. El evangelismo para mí es súper importante, ¿verdad? Porque a eso nos ha mandado el Señor, a ser discípulos, a evangelizar, a compartir las buenas nuevas. Pero no es suficiente. Necesitamos nutrirnos. Amén. Necesitamos, porque yo no sé, creemos que es necesario el evangelismo, y el evangelismo es como dar a luz, ¿verdad? Y es cuando nacemos, cuando logramos compartir las buenas nuevas de salvación con alguien y esa persona acepta a Jesucristo, esa persona nace de nuevo. Es el nacimiento de alguien. Pero no es suficiente ser como ese pediatra que trae a luz a un bebé. O sea, también ese ginecólogo, perdón, que trae a luz a un bebé. También necesitamos la pediatría, ¿verdad? También necesitamos ese médico general, necesitamos la emergencia, hasta llegar a la geriatría, que es aquel doctor que se encarga de la persona en su vejez. O sea, espiritualmente necesitamos tener todas esas etapas. No solamente el nacimiento, no solamente ser una nueva criatura, pero necesitamos crecer y madurar en Cristo y llegar hasta, como dice este versículo, llegar a ser ese árbol que madura y que da fruto en su tiempo. En su tiempo. Muy poderoso, porque realmente que si el árbol no crece es porque se secó, y se secó porque no estaba junto a las corrientes de agua. Nada lo estaba nutriendo, nada lo estaba alimentando, no tenía proceso y se marchitó. Entonces, tenemos que saber de que el que está junto a las corrientes de agua jamás se va a secar. Jamás. Y eso es muy importante lo que dijiste. O sea, si no estamos creciendo espiritualmente, es porque no nos estamos nutriendo espiritualmente. Por ende, vamos a llegar a un siempre proceso, y por ende, vamos a tener vas a estar solo en el estado de miembro de un ministerio.
y no realmente producir lo que Dios te está llamando para que tengas fruto. Y cuando nosotros tenemos fruto, muchos van a comer de nuestro árbol. Y eso es lo que Dios quiere. Pero para eso tenemos que estar pegados junto a la vida verdadera. Entonces, Dios quiere que nos volvamos árboles fuertes para que tengamos estabilidad, que podamos tener raíces profundas. Una persona que tiene raíces profundas es constante en todos sus caminos. Que va a venir, no significa que no van a venir los problemas, no significa que no van a venir las circunstancias, sino que vamos a saber dónde estamos plantados. Estamos plantados junto a corrientes de agua. El justo está marcado por su fortaleza y por su estabilidad. Y me gusta tanto saber de que somos un árbol. Somos un árbol es fuerte, un árbol está bien sometido, el árbol está bien pegado. Y la fortaleza de un árbol no es solamente lo que se ve por fuera, lo que se ve por fuera son los frutos, pero su fortaleza está en su interior, en lo que no se ve. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. Amén. Para ser una bienaventurado tenemos que tener una estabilidad interna, una fortaleza interna. Amén. Y eso lo único que de donde podemos conseguirlo es en Jesucristo, porque ese es nuestro fundamento. Dice la palabra de Dios que Él es esa piedra angular, ¿verdad? Y de ahí es donde nosotros conseguimos toda esa fortaleza, esa estabilidad de estar sobre la roca, que nada nos mueve, nada nos va a quitar de ahí. Exacto, y no depende de las circunstancias. Amén. Cuando no dependemos de las circunstancias es porque hemos cuidado nuestro fruto, hemos cuidado nuestra semilla y hemos echado raíces. Esto es lo que Dios nos está hablando en todo este Salmo 1, es saber que nuestro fruto va a llegar, no antes, no después, sino en su tiempo. Su tiempo. En su tiempo. En el tiempo correcto. En el tiempo correcto. Y esto se ve hasta en lo natural. O sea, cuando alguien planta algo y esta siembra da un fruto antes de tiempo, a veces son pequeñitos o no están listos para ser comidos, ¿verdad? Si sembramos limones, y yo me acuerdo mi mamá tenía en la parte de atrás, siempre sembraba limones, siempre sembraba maíz y frijoles y todas estas cosas. Y había momentos en los que el limón daba limones antes de tiempo, antes de la temporada que se supone que es la temporada de limones. Y entonces cuando mi mamá los conseguía, los cortaba y secos, no daban jugo, ¿verdad? Porque muchas veces queremos apresurarnos y apresurar las promesas que Dios nos ha dado o el fruto que estamos esperando dar, pero si es antes de tiempo o es después de tiempo, está pasado. No, ya se pudrió, ya no sabe rico, ¿verdad? Porque está fuera de tiempo, está después del tiempo. Entonces, lo lindo de esto es que vamos a dar ese fruto y va a ser en su tiempo. ¿Y eso qué significa? Que va a ser un fruto agradable, que va a ser un fruto, ¿a quién no le gusta comerse una fruta que lo refresque, verdad? Que traiga ese sentimiento de... Que esté en el punto. Exacto, que esté en el punto. Entonces, eso es súper lindo, porque no es solamente sí va a dar fruto, no, va a dar fruto en su tiempo, o sea que va a ser perfecto. Amén. Entonces será un árbol plantado que va a ser fuerte, que va a tener estabilidad, que va a tener madurez, que no va a depender de circunstancias, que no va a depender de motivaciones, que no va a depender de personas externas, que no va a depender lo que le digan o no le digan, que no va a depender de una crítica, que no va a depender de los aplausos, va a depender de Dios. Amén. Porque dice su palabra en Juan 15:5, dice, si permanecemos en Él y Él en vosotros, llevaremos mucho fruto. ¿Y cuáles son los frutos que Dios quiere? Está en Gálatas 5:22, dice amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Saben? Muchos no hemos desarrollado esto. O sea, muchos tenemos amor, podemos tener paz, podemos tener perdón, pero muy pocos hemos desarrollado el dominio propio. Tener templanza, tener mansedumbre. O sea, como que esos últimos como los dejamos ahí, pero cuando somos una tierra, como somos ese árbol, esa tierra va a poder recibir lo mismo.
cuando una persona dice, yo tengo demasiado rencor, yo no puedo, ¿verdad? Porque hemos dejado que esta semilla llegó a tu tierra. Entonces, de lo que ha sido fértil es para el rencor. Pero hay otra persona que ha sido tierra fértil para el perdón. Entonces, llegó una ofensa rápido para perdonar, porque desarrolló esa semilla. Entonces, nosotros podemos, para hacer este árbol y que vamos a dar un buen fruto, tenemos que estarnos alimentando y vamos a llegar al punto de desarrollar y dar sus frutos. Esos son los frutos que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Entonces, y también, pastora, o sea, muchas veces pensamos en frutos y pensamos en cualquier otra cosa, ¿verdad? Frutos que sean visibles o no sé, tenemos una imagen equivocada de qué son los frutos. Y es lindo que usted haya compartido los frutos que menciona la Biblia, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Que son todos esos: amor, templanza, paz, bondad, que muchas veces no los vemos así. O sea, pensamos en una persona fructífera y el mundo nos ha puesto en nuestra cabeza que sea exitosa, o sea, todo lo que hemos hablado antes, exitosa, con dinero, exacto. Entonces, cuando vemos una persona que tiene estas cosas, no las sabemos valorar y no podemos ver que realmente esos son los frutos que Dios nos ha llamado a dar y que esos frutos no son para nosotros. Ese fruto es para los demás. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la paciencia con nuestros hijos o con nuestros esposos o con la gente en el trabajo, ¿verdad? Porque ese fruto no es para nosotros, es para los demás. Amén, amén. Entonces dice después, entonces da su fruto a su tiempo, que es abundante, y su hoja no cae. Vamos a detenernos en su hoja no cae. El justo tiene vitalidad, o sea, el justo tiene hojas verdes. Volvemos a lo mismo de las ramas, ¿verdad? No se marchita, no se detiene, no se desvanece, no se seca, avanza por convicción, no por los aplausos, no porque le dijeron que bien, no porque sigas adelante, no. Su mente fue entrenada para resistir, volvemos a lo mismo, es resistir a la crítica, al rechazo. Estaba leyendo algo muy importante cuando llevan a una persona a confesar, ¿verdad? Como al FBI y toda esta cosa. ¿Verdad? ¿Qué es lo que primero hacen? Los torturan, ¿verdad? Y le dan fuerte y tratan de quebrantarlos para que su mente ceda y confíe en toda la verdad. Entonces, el justo está entrenado en su mente para no resistir, para no doblegarse ante la crítica, ante el rechazo, ante el abandono, ante la falta de aplauso, ante lo que otros puedan pensar. Hay gente que va a ver esto bueno, lo otro malo. Quizás aquí mismo van a ver buenos comentarios, malos comentarios. Pero lo importante es quién tú eres, lo que Dios, estás tú siendo bienaventurado, estás tú siendo ese árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae, que puede venir la tormenta, las circunstancias, pero tú vas a estar ahí porque tú vas a saber quién es tu Dios. Amén. En Jeremías dice que su hoja no cae, que no verá calor, que el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces hoy quiero decirte que si tú estás haciendo todas estas cosas, tu familia no va a caer, tu matrimonio no va a caer, tus hijos no van a caer, tus finanzas no van a caer, tus negocios no van a caer, porque tú eres una bienaventurada, una persona que está junto a corrientes de agua y todo lo que hace prosperará. Amén. Qué poderoso, eso es la bendición. Entonces el árbol, que es el justo, amén, tiene una mente alineada, tiene una mente firme, tiene una mente estable, porque la prosperidad se refleja por lo que realmente hemos nutrido en nuestra mente. Por eso decía al inicio, no es lo que tenemos, no es lo que hemos logrado,
Eso van a ser parte de las añadiduras, como tú lo Así dijiste, de buscar el reino de Dios y su justicia. Va a ser las añadiduras de Dios. Pero la prosperidad de Dios va a venir porque tenemos ese reflejo de una mente clara en el Señor. Y esto no es mágico, no es como el rey Midas, ¿verdad? Que todo lo que tocaba se convertía en oro. Y no es magia, es estructura, es convicción, es disciplina, es entreno, es meditación. Entonces el justo realmente se motiva por permanecer en el Señor, por deleitarse en el Señor, y su prosperidad va a venir por estar meditando, por vivir una vida justa, plena, por cuidarse y por nutrirse de lo bueno que el Señor ha dado. Amén. Una vida bienaventurada. Una vida bienaventurada. 3 veces bendecido. 3 veces bendecido. Amén. Amén. Entonces, para cerrar esto, esta es la ecuación espiritual. Una protección mental, meditación constante, más perseverancia, va a dar fruto, va a dar permanencia y te va a dar prosperidad. Amén. 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 Dios quiere que nosotros seamos bienaventurados, quiere que vivamos una vida plena, quiere que seamos felices, quiere que seamos afortunados. Dice que Él tiene buenos pensamientos para nosotros, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Él quiere darnos el fin de que esperamos. Por eso dice, los pensamientos que yo tengo hacia vosotros van a ser de bien y no de mal. Dios desea que vivamos como este hombre justo, que tengamos lo bueno y que seamos fuertes, que tengamos una fortaleza interna y que sepamos de que nuestra mayor delicia, nuestro mayor gozo va a ser en la ley de Jehová, en su palabra. Esto es todo por hoy. Esperamos que te bendiga el Señor. Sabemos de que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Esperamos que todo este salmo, esas primeras partes que hemos dado, sea de mucha bendición, que podamos aplicar todas estas cosas y que comencemos a nutrirnos de lo bueno. Amén. Y a saborearnos. A deleitarnos. A deleitarnos. Dios te bendiga y te esperamos hasta la próxima. Bendiciones.